Además de las validaciones de datos que ya vimos que vienen por default, hora, texto, número, decimal, podemos agregar un tipo que son los personalizados. Podemos personalizar nosotros con fórmulas o con funciones de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, les voy a compartir pantalla y necesitamos que un código, en el código del cliente, por ejemplo, siempre inicie con CLI, CLI- para saber qué es cliente y después su número consecutivo. ¿Cómo valido yo esto? No necesariamente puede ser un texto, porque si es un texto yo puedo agregar cualquier tipo de texto. No puede ser un número porque tiene letras, no puede ser fecha, entonces no cumple con alguno de los que Excel nos da por default. Entonces yo necesito hacer una validación para prohibir que escriban algo que no corresponde. Por ejemplo, habíamos quedado que el nombre, pues sí hay nombres que tienen personas que tienen hasta 3 nombres, personas que tienen únicamente un nombre, pero yo puedo restringir a que al menos esté escrito correctamente, que esté escrito, por ejemplo, aquí como se muestra, y no todo en mayúsculas o no todo en minúsculas. Hay información que sí necesito que esté todo en mayúsculas, así es que ¿cómo hago para que lo que me escriban esté forzosamente en mayúscula? El correo, en el correo también pues tenemos muchas variaciones. Hay correos que tienen puntos, hay correos que tienen, por ejemplo, extensión .com.mx, .com.edu, no sé, que tienen dos dominios, por así llamarlo. Y hay una infinidad también de dominios, Hotmail, Gmail, Outlook, el correo de mi empresa, que es correo empresarial. Entonces, ¿cómo valido? O aunque sea, ¿cómo hago para que el correo tenga un formato válido? Es muy difícil controlarlo, pero al menos que tenga el arroba y al menos que tenga el punto y algo. Así es que, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para validarlo? Que el teléfono pues sea número, que el precio de venta también sea número, y pues algunos otros. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer la parte de la validación de datos de manera personalizada y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos solo texto, en la sección de personalizada vamos a preguntar que sea solo texto. Al final de cuentas, las validaciones de datos pues se acepta o no se acepta, es un pasa o no pasa. Así es que las fórmulas o las funciones que por default te den un valor booleano, pues podemos usarlas así solamente, sin nada más. Las funciones que no te den un valor booleano, más bien que realicen una acción, ahí sí vamos a ver si esa acción corresponde a un verdadero o un falso. Vamos a ver cómo se va a hacer. Por ejemplo, es texto, es una función que te dice si es texto o no es texto. Por ejemplo, la función mayúscula no te dice si es mayúscula o es minúscula. La función mayúscula te convierte un texto a mayúscula. Entonces, ¿cómo comparamos? Vamos a ver a continuación. La función de texto se usa para ver si lo que está en una celda o en un rango de celdas pues realmente es texto. Por ejemplo, para escribir todo en mayúsculas, como comento, la función mayúsculas no te dice si un texto sí es mayúscula o es mayúscula, sino lo que hace pues es convertir ese texto en mayúscula. Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comparar el texto que está por default escrito, lo vamos a comparar con un texto convertido en mayúscula. Y vamos a preguntar que si es igual. Entonces, igual si te devuelve un valor booleano o un verdad o un falso. Lo que tengo en la celda A1 es igual a lo que tengo en la celda A1, pero convertido en mayúscula, ¿es verdad o es falso? Igual como lo hacemos con nombres propios. Por ejemplo, nombres propios no te dice si es verdad o es falso. Nombres propio o non propio, la función non propio lo que hace es convertir una cadena de datos dependiendo del espacio y la primera letra de cada palabra la convierte a mayúscula. Así es que no podemos usar como tal igual a non propio, porque lo que haría es convertirte a nombre propio. Más bien sería comparar si lo que tengo escrito es igual a lo que tengo escrito en esa misma celda, pero ya convertido. Si es igual, entonces es verdad, si no, es falso. Por ejemplo, un texto que empieza con CLI, como lo comentábamos, sería hacer una igualdad otra vez. Tomar la izquierda, en este caso serían los 4 dígitos de la izquierda, no los 2, y comparar si esos 4 dígitos pertenecen o son iguales que CLI- y listo, que es muy similar a lo que tenemos. Por ejemplo, tenemos una estructura para un código de cliente que siempre inicie con CLI
y tiene después 4 dígitos. Por ejemplo, CLI 0214. Así es que tenemos que asegurarnos de que al menos tenga el CLI y que también tenga después del guión 4 dígitos. ¿Cómo lo hacemos? Pues sería tomar primero los 4 dígitos de esta cadena y compararlos. Es similar a la de aquí. Tomar esos 4 dígitos de la cadena y compararlos. Ok, esos 4 dígitos de la izquierda que están en la cadena son igual a CLI, perfecto, se cumple. Estamos haciendo uso del operador I, que es un operador que puede juntar varias sentencias, pero para que sea verdad, tienen que ser verdad todas ellas. Ok, entonces SLI, perfecto, ok, SLI, pero también el tamaño, el largo de mi código único de cliente es igual a 8. Si esta se cumple y si esta se cumple, entonces me va a dejar escribir, si no, no me lo va a aceptar. Aquí lo mismo, izquierda, ¿qué es lo que hace? Obtiene 4 o el número de caracteres de la izquierda de una cadena de texto. Como tal, la función hace una acción, obtiene los caracteres de la izquierda dependiendo del parámetro. Ok, yo no puedo hacer esto por sí solo, tengo que hacer una comparación para ver si esto que obtuviste es igual que esto, entonces esto me va a dar un resultado booleano, verdad o falso. Y también aquí, el largo como tal lo que devuelve es el número de caracteres de una cadena. Ok, entonces si el número de caracteres de esa cadena es igual a 8, ok, te dice sí o no, te regresa un valor booleano, entonces sería verdad y verdad, entonces verdad, verdad y falso, entonces falso. Al final lo que estamos devolviendo es un verdad o es un falso, es un acepto lo que estás escribiendo o no acepto lo que estás escribiendo. Por ejemplo, si quieres escribir solamente fórmulas, una función de fórmula, evalúa lo que hay en una celda y te dice si lo que hay en una celda es una fórmula o no es una fórmula. De la misma manera, por ejemplo, si es un número, si lo que tienes en una celda es un número o no es un número, pues aquí te va a decir que sí o que no, pero bueno, no te dice que sí o que no, te permite o no te permite de acuerdo a lo que tú escribas en esa celda. Y por último, vamos a hacer la de validar un correo, que como les digo, ¿no? Realmente el validar un correo, pues tenemos que considerar que hay correos que tienen números, que tienen puntos, que tienen guiones, y tenemos otros correos pues con una infinidad de dominios, ¿no? Como el @miempresa, @icmexico.com, @google.com, @facebook.com, @hotmail.com, no sé, institutoeducativo.edu.mx, que ahí ya tiene 2 puntos. Y lo vamos a hacer con eso. Vamos a hacer nada más que antes del arroba, recuerden que la función coincidir nos devuelve un número. Si la función coincidir lo que hace es buscar en una cadena, lo que busca es un carácter o una palabra o algo y te devuelve la posición numérica. Entonces, si yo busco, por ejemplo, en la letra o en la palabra hola, busco la L, lo que me devuelve es el 3, porque primero está la H, después la O y en tercera posición está la L. Entonces, coincidir como tal te devuelve la posición de un carácter o de una palabra dentro de un texto. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a buscar el arroba, pero tiene que haber algo antes, con el asterisco indicamos que tiene que haber algo antes del arroba, y también tiene que haber algo antes del arroba, algo después. Entonces sería, por ejemplo, aquí, Francisco arroba, después en el segundo asterisco tendríamos que tener algo, punto, sería arroba, ICE México, después de ese dominio va a ir un punto y después puede haber algo con más asterisco, con otro asterisco, entonces puede haber más texto. Así que si el arroba lo encuentra en una estructura similar a esta, te dice dónde, lo vas a buscar en donde tienes el correo y va a iniciar por la posición 0, o sea, va a iniciar desde el inicio de la cadena. Así es que si encuentra una arroba en una estructura como esta, te va a devolver la posición y la posición es número. Entonces, si te devuelve una posición es porque es un número y es porque sí lo encontró. Así es que vamos a preguntar que si es un número, y si es un número es porque el arroba está ahí en una estructura como esta y va a aceptar en este caso el texto, de lo contrario lo va a rechazar. Perfecto, vamos a hacer algunos cuentos aquí en Excel, les voy a compartir la pantalla. Y por ejemplo aquí tenemos el del cliente, seleccionamos todo el rango de celdas al que le queremos aplicar la condición, pero únicamente vamos a trabajar cuando hagamos en este caso la validación con el primero.
Perfecto. Entonces, vamos a irnos a la pestaña de datos, en herramientas de datos, validación de datos, y aquí inicialmente acepto cualquier valor. Así es que si yo pongo, por ejemplo, hola, me lo acepta. Ok, yo no quiero que me acepte ese hola. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a aplicar una validación de datos a el código. Validación de datos y nos vamos a ir a la parte de personalizada. Vamos a personalizar. Entonces vamos a personalizar y vamos a ver que lo que tengo en los primeros 4 dígitos es izquierda y que el total de la cadena es 8. Entonces voy a hacer 2 condiciones, por lo tanto voy a usar el i. Tiene que iniciar con CLI guión, ok, esa es la primera, pero también tiene que tener únicamente 8 dígitos. Entonces, abro paréntesis, aquí no es como que no usamos las teclas tanto de selección, pero bueno, aquí vamos a escribirlo mejor todo. Va a ser izquierda, la primera, sí, izquierda de A2. Si los 4 dígitos de la izquierda de A2, entonces ahí tenemos, son igual a 4, perdón, a CLI guión, ok, es en mayúscula. Si los 4 dígitos de la izquierda son igual a CLI guión, y es la primera condición, perfecto. Entonces ahí está escribiéndose, ahí está. Si los 4 dígitos de la izquierda son igual a CLI guión, esa es la primera condición. Esto me va a devolver un verdadero o un falso. Ok, toma los 4 dígitos de la izquierda de A2 y los compara con CLI guión. Esto va a dar un verdadero o un falso. Entonces la segunda condición es si largo de A2 es igual, ahí está, si el largo de A2 es igual a 8, entonces ya tengo mi siguiente condición y va a comparar. Aquí me faltó el igual. Ok, así es que ya tenemos las 2 condiciones. Si la izquierda del código, que está en este caso en A2, es igual a CLI en mayúscula con un guión, y además el rango de el largo de este texto es igual a 8, cumple con mi condición. Le voy a dar clic en aceptar y aparentemente no pasó nada, pero vamos a dar, por ejemplo, aquí un CLI guión, por ejemplo, 1000. Y lo aceptó sin problema, perfecto. Ahora vamos a poner, por ejemplo, CLI-01 y no me lo acepta. ¿Por qué? Porque aunque inicia con CLI-, después tengo nada más otros 2 dígitos, por lo tanto son 6, no dígitos, son caracteres, porque los dígitos pues serían como los números, ¿no? Son 6 caracteres, por lo tanto no me acepta ese valor. Reintento y por ejemplo le pongo otro, 010, enter, y nuevamente no me los acepta. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con las 2 condiciones que yo inicialmente le indiqué. Vamos a reintentar y ahora voy a agregar, por ejemplo, otro 1 y le doy enter y ahora sí me lo aceptó. ¿Qué pasa si yo le agrego otro 0? Nuevamente no lo acepta. ¿Por qué? Porque aunque está cumpliendo la primera condición de CLI-, la segunda no la está cumpliendo. ¿Por qué? Porque ahora el largo de este código ya es 9, por lo tanto no lo acepta. Así es que con esto hacemos la primera. Ok, vamos a hacer la segunda, que vamos a trabajar con esta función que es el nombre, que tiene que ser un nombre propio. Vamos a seleccionar nuevamente todo nuestro rango de celdas que están como nombre, aplicar una validación de datos. Aquí en configuración pues vamos a irnos a personalizada y como les comento, como tal no podemos usar únicamente la función igual non propio del B2 en este caso. ¿Por qué? Porque lo que hace esta función es transformar un texto con estructura de nombre propio, pero no queremos que lo transforme, queremos que compruebe si lo que está ahí es un nombre propio. Así es que vamos a usar la función igual y vamos a preguntar que si lo que tenemos en B2, coma, para comparar con la siguiente cadena, nom propio de B2. Y listo. Entonces, ahora primero convertimos nom propio a B2
Vamos a cerrar nuestro segundo paréntesis. Convertimos a B2 en nom propio, o sea que todo lo que está aquí lo vamos a convertir en nom propio. Aquí Jair se convertiría en nom propio, que sería lo correspondiente a esta parte de aquí. Pero ahora, eso que ya convertimos, o sea, lo va a convertir todo en nom propio, pero ahora lo que convertimos lo va a comparar con lo que inicialmente está aquí. O sea que esto ya lo convirtió, pero ahora lo va a comparar. Jair, todo en mayúscula, es igual a Jair en formato o en estructura de nom propio, y ahí te va a decir si sí o si no. Vamos a dar a aceptar. Y aquí Jair ya me apareció el triangulito verde porque de alguna manera no cumple. Entonces, si yo, por ejemplo, agrego Paco todo en mayúscula, no me deja escribir Paco todo en mayúscula. ¿Por qué? Porque forzosamente tiene que tener una estructura de nombre propio. Ok, si yo escribo Paco en minúscula, ahí sí me lo acepta. Por ejemplo, escribo Paco y después escribo Rod de Rodríguez, no lo acepta. ¿Por qué? Porque ya el Rod no está en estructura de nombre propio, ya está mayúscula la O y mayúscula la D. Por lo tanto, no lo acepta. Ok, entonces vamos a regresar para que deje el nombre por default y ya tenemos entonces una validación para cuando haya nombres propios únicamente acepte nombres propios. Ok, vamos a irnos a la parte del RFC, que como les he comentado es un dato que se maneja aquí en México para prácticamente pues asuntos contables. Y bueno, este RFC tiene una estructura de 13 dígitos y tiene que ser todo en mayúscula, así es que podemos hacer la validación de ambas, que el largo sea igual a 13 y que el texto esté todo en mayúscula. Obviamente esto aplicaría únicamente para las letras, no para los números, pero bueno, vamos a seleccionar todo y vamos a aplicar las dos validaciones. Agrego una validación de datos personalizada y voy a poner que sea igual, y como voy a hacer dos cuestiones, tengo que usar el i. Entonces, lo primero es que si lo que tengo en C2 sería igual primero. Si lo que tengo en C2 es igual al mayúscula de C2, entonces esta sería la primera. Si lo que tengo en C2 es igual a la mayúscula de C2, ya se cumple ahí mi primera condición, o bueno, ya se evalúa más bien mi primera condición. Ok, si esa cumple, pues ya pasa, perfecto. Pero tenemos que tener esta estructura también de 13 dígitos, o más bien de 13 caracteres. Así es que la segunda sería, si el largo de lo que tengo en C2 es igual a 13, perfecto, ya con eso se cumpliría mi segunda condición. Ahí esperamos a que se termine de escribir. Ok. Entonces, haríamos las dos preguntas. Lo que tengo yo en RFC tiene que ser en mayúscula y aparte tiene que tener 13 dígitos. Entonces, para eso usamos el operador y en el operador y hacemos las dos cuestiones, las dos preguntas lógicas. Ok, es igual y estamos haciendo uso de otro igual. Funcionan similar e igual compara cadenas de caracteres. Aquí estamos haciendo la comparación de números. Así que bueno, igual a lo que tengo en C2 es igual a lo que tengo en C2, pero ya en mayúsculas. Si tengo todo en mayúscula es igual, perfecto, ok. Pero aparte, el largo de C2 es igual a 13. Si eso se cumple, está correcto, perfecto, y lo acepto. De lo contrario, lo rechazo. Así es que voy a dar clic en aceptar. Por ahí tengo algún... Y igual a C2, mayús de C2, aquí me falta cerrar mi función igual. Si es que ahí la cierro. Y listo, entonces doy clic en aceptar y ya lo tengo. Parece que todos tienen la misma estructura, así es que por ejemplo aquí voy a poner el mío, que es algo así como ROR F, voy a poner datos falsos los siguientes. Y voy a agregar un dato de más, a ver qué me dice. No me lo acepta, ¿por qué? Porque primero puse los primeros dos dígitos en mayúscula, los siguientes dos en minúscula y agregué un dato de más. Así es que voy a poner ahora todo en minúscula, por ejemplo, F, y voy a agregar otros dígitos para que al final de cuentas sí sean los 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Aquí son 13 dígitos, 4 de los primeros del ROR F, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí ya cumple con la segunda, que sí tiene un largo de 13 dígitos, pero vamos a darle clic en aceptar y no me lo acepta. Aquí también podemos configurarle los mensajes de entrada y salida, que eso se ve en la siguiente lección. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Voy a reintentar y voy a cambiar estos datos de aquí a mayúsculas y voy a dar clic en aceptar y ahora sí me lo acepta. ¿Por qué? Porque ya cumple con las condiciones que yo acabo de agregar. Excelente, entonces, si yo pongo lo primero mayúscula y la segunda nada más agrego los siguientes dígitos y me falta un dígito, son 12 dígitos, así es que si le doy clic en aceptar, no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque falta un dígito. Excelente. Entonces, con esto hacemos otra comparación ahora con mayúsculas y que tenga una estructura de 13 o un largo de 13 dígitos. Vamos a hacer por último el email. Los siguientes pues son bastante sencillos, esos ya se los dejo ahí de tarea. Ya hicimos el de mayúsculas, el de nombre propio, que sea texto, el de agregar una estructura del formato CLI, X. Lo de es número y es fórmula, pues realmente nada más evalúa si lo que tenemos en una celda, pues realmente es número o es fórmula. Si yo pongo la validación de que sea número y se agrega un texto, me lo va a rechazar. Y vamos a validar el correo, que es esta función de aquí, que sea número y que coincida la parte de que tenga el arroba. Así es que vamos a hacerlo. Voy a copiar toda la función como tal para nada más copiarla y pegarla. Así es que aquí en email voy a agregar otra vez la validación de datos y bueno, ya la tenía. Entonces, primero lo que vamos a hacer es que vamos a comparar si es número, pero no como tal el texto. El texto como tal no es un número, es un texto. Pero lo que evalúa un número es lo que nos va a dar como resultado la información que tengo aquí. Coincidir si lo que tengo aquí en D2, que es esta celda que tengo justo arriba, si lo que tengo en D2, en esa D2 está esta información, ahí encuentro esta información, que es un arroba con texto antes, con texto después, un punto y texto después del punto. Si encuentra ese arroba con una estructura así, antes texto, arroba, después texto, después ahora sí un punto forzosamente y después más texto. Si lo encuentra, te va a devolver la posición. Por ejemplo, aquí en el D2 te devolvería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Te diría que lo encontró en la posición 11. Entonces va a devolver el número 11 y vamos a comparar entonces. Es número y si es falso y si es verdad es porque tiene la estructura que le acabamos de indicar. En caso de que no lo encuentre, pues no te va a devolver un número y no va a ser un número, por lo tanto no va a tener la estructura de correo y le vamos a dar clic en aceptar. Así es que si yo quiero agregar, por ejemplo, aquí un hola, me dice que no coincide con las especificaciones. Perfecto, entonces le agrego un hola y después le agrego un, ¿dónde está el arroba? Un arroba, le doy clic y no me lo acepta. Aunque ya tengo el arroba, no lo acepta. ¿Por qué? Porque no tengo algo después y porque me falta el punto. Entonces vamos a continuar escribiendo hola, arroba, mi empresa. Y le doy enter, entonces nuevamente no me acepta el valor. ¿Por qué? Porque me sigue faltando un punto y algo después del punto. Así que vamos a intentar nuevamente y voy a ponerle el punto, hola mi empresa punto. Le doy en aceptar y nuevamente no me lo acepta porque me sigue faltando forzosamente el valor que tiene que ir después del punto. Entonces, ¿qué hago? Reintento y ya le pongo punto com y listo, hasta este momento me lo acepta. Así que con esto validamos correos electrónicos, que yo creo que va a ser de bastante ayuda para la información que estemos manejando en nuestra empresa, en nuestra vida. Y así es como agregamos las validaciones de datos. Podemos aquí agregar que estos sean números en caso de que permitamos solo números y que no pongamos, por ejemplo, el código más 52, más 37, más 01. El precio de venta, pues estos valores sí podemos limitarlos con la información que nos da como tal, las validaciones por default que nos da Excel, pero informaciones como estas que ya tienen una estructura muy propia, muy específica, esas sí no las podemos manejar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usar validaciones de datos personalizadas.